Amanecen hoy tranquilas las bolsas, el dólar colombiano ha subido apreciablemente después de bajar precisamente el día, perdón, sí, de bajar el día en que ha debido subir. Con la marcha del 27 de octubre el dólar bajó, ahora está subiendo. ¿Quién entiende esta economía subterránea? Pero en fin, así se comportan los que meten y sacan dólares del circuito económico, del circuito monetario del país. En las bolsas, repetimos, las del mundo están tranquilas. China cayó un poco, las bolsas europeas están estables y no ha empezado todavía la bolsa de los Estados Unidos, que termina sensiblemente por encima de 28.000 puntos, con una ganancia impresionante en la época del gobierno del presidente Trump. No decimos que por obra del gobierno, eso que lo juzguen otros. Nosotros decimos que el hecho está claro. De 18.000 puntos estamos ya en 28.000 puntos. Es una locura el enriquecimiento de los inversionistas en los Estados Unidos. Pero nosotros estamos en la mitad de un paro, ya empezaron los famosos huelguistas a manifestarse, le tienen una fobia tremenda tras milenio, es decir, a que la gente de Bogotá se transporte tranquilamente y vaya a su trabajo y atienda sus negocios y, en una palabra, viva. Eso está pasando. Todos estos paros que dice Fenalco que cuestan 50.000 millones de pesos por día, ¿qué efectos producen en términos económicos? Doctor Álvaro Cámaro, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Bueno, doctor Cámaro, ¿cómo es esta relación entre las perturbaciones del orden público como las que estamos viviendo, porque no hay duda que las estamos viviendo, y el desarrollo económico, el crecimiento, las actividades económicas? ¿Cómo se, cómo se traduce esa situación de turbulencia en los mercados? Pues, doctor Fernando, naturalmente creo que lo que más se afecta es un activo que es el más valioso para que una economía y un país vaya avanzando, que es la confianza. En la medida pues que la gente siente zozobra, que la gente siente susto, que la gente empieza a retraerse, a no salir de sus casas para ir a los centros comerciales a comprar, a dejar de moverse y transportarse por la amenaza de inseguridad, pues esto naturalmente termina incidiendo en las decisiones de compra, en la propensión de compra de la gente, termina incidiendo en las decisiones de inversión a futuro, de alguna forma termina empezando a lastimar la imagen de país tranquilo, en proceso o en progreso hacia una paz un poco más duradera, etcétera, lo cual naturalmente pues afecta a la economía. Eso sin contar pues los costos que tiene Fenalco, los estiman en 50.000 millones, pero yo pienso que eso es mucho más. No más, ahorita si quiere repasamos las cifras de algunos paros, pero pues esto puede costar puntos de crecimiento notables e importantes, más aún en un momento en el cual nos apresuramos a tener la mejor temporada del año para los comerciantes, que a su vez pues se traduce en más producción, más contratación, más empleo, etcétera, etcétera. Entonces, el efecto inmediato es ese, doctor Fernando. Acordémonos que parte de lo que Colombia logró en la década del 2012 al 2012 fue convencer a los inversionistas que sí estaban pasando cosas, que éramos un país seguro, que éramos un país confiable, que éramos un país con posibilidades de crecimiento, y naturalmente pues eso se tradujo en la mejora económica que todos hemos presenciado. Esto sin lugar a dudas, sin unirle el efecto que tiene, que la presión social que se ejercen sobre el gobierno también lo lleva a tener que negociar algunas gabelas en términos económicos que van a tener impacto fiscal. Y acuérdese, doctor Fernando, que para el año entrante vamos a ver cómo opera la tributaria que está tramitando el Congreso. Si eso no pasa, pues hablamos de que nos faltan 11 billones de pesos. Y así pase, la semana pasada tal vez conversábamos que las gabelas que se están planteando en términos de reducción de impuestos para las empresas, pues van a tener una implicación en términos fiscales de más o menos el 0.7% del Producto Interno Bruto. Luego a la presión y a la desconfianza se une la concesión fiscal que tiene que hacer el Estado de muchas cosas, que naturalmente tiene un impacto en un descuadre que todavía sigue sin estar claro, y sobre todo una senda sostenible en el tiempo. Pero a ver, vengamos a los costos de los paros. Se han hecho varias estimaciones. ANIF inclusive hablaba hace un tiempo que los paros del gobierno de Juan Manuel Santos habían podido costar cerca de 9 billones de pesos. Y claramente el costo de los paros depende de los sectores que se afecten. El paro de transporte, si usted se acuerda, costó cerca de 3.6 billones de pesos. Se estima que pudo haber costado eso. El
paro de la rama judicial de 2014-2015, que eso fue casi un paro de casi 2 meses, generó un costo de más de 1 billón de pesos. Los paros estudiantiles que ha tenido que sortear el gobierno Duque en el 2010 y otros están alrededor de 300.000 millones de pesos el costo. Y para ponérselo fácil en términos del comercio, que es lo que yo creo que más está afectando con estas jornadas de protesta, el comercio representa del Producto Interno Bruto cerca de 180 billones al año. Eso quiere decir 450.000 millones de pesos diarios. Lo que está diciendo FENALCO es que solamente se afecta un 10% de la actividad. Yo creo que esa cifra puede ir creciendo a la medida que la zozobra pueda hacerse mayor. Pues eso tiene una gravedad inmensa. ¿Y cuánto valen los intangibles? Porque es que uno puede hacer el cálculo de lo que dejó de ganar el peluquero, de lo que no facturó el tendero, pero hay unos problemas subyacentes que son de naturaleza psicológica, de naturaleza emocional, que tienen incidencia en la vida económica. ¿Eso cómo se cuantifica? Eso es muy difícil de cuantificar porque era precisamente lo que le decía de la confianza. Esa confianza, esa zozobra que se siembra en la gente, la confianza que se erosiona, la gente empieza a aplazar la inversión, que eso no se ve hoy, porque hoy usted puede contabilizar efectivamente cuánto dejó de facturar el comercio, pero no puede contabilizar exactamente la gente cuánto va a aplazar de sus decisiones de compra y de inversión en el tiempo. Eso claramente es un tema que el efecto se va a ir dando pues en la medida que pasen los días y que la situación se pueda resolver definitivamente, no se agrave aún más, ¿no? Doctor Cámaro, FENALCO hace la estimación desde su perspectiva, que es la perspectiva del comercio, que es fundamental en la vida de una nación cualquiera. Pues sin comercio no hay economía, pero sin producción tampoco. ¿En cuánto y de qué manera puede afectarse eso, el sector productivo, especialmente el sector tan industrial, el sector industrial que está tan dolido en Colombia? Llevamos mucho tiempo sin crecimiento industrial y ahora le surgen estos fenómenos que golpean directamente la industria. ¿Alguien lo cuantifica? Pues inmediatamente, el efecto yo creo que más que inmediato en la industria, porque doctor Fernando, acuérdese que quien va a vender en noviembre y diciembre ya tuvo que haber producido. O sea, el que no haya producido para vender en noviembre y diciembre ya llegó tarde a la mejor temporada del año. El impacto va a ser muy seguramente en que si se produjo y no se vende todo lo que se necesita en las cajas registradoras, pues vamos a amanecer en enero o febrero con unos niveles de inventario mayores. Entonces el frenazo va a venir en ese momento donde la gente no va a hacer pedidos y los pedidos van a llevar a que se produzca menos. Entonces eventualmente el impacto ahora mismo pues no se va a ver porque, le insisto, ya las máquinas lo están haciendo o terminando de hacer los pedidos para diciembre, que es la temporada importante. El problema va a ser que si no logramos evacuar esto rápidamente y se recupera la parte comercial, pues muy seguramente vamos a amanecer con niveles de stock mucho más grandes que el año entrante y eso podría incidir en el primer trimestre de 2020 en términos de crecimiento. Doctor Cámaro, siempre o ahora cuando estamos hablando de la crisis en Colombia, porque de crisis hay que hablar, nos remitimos a Chile. El experimento de Chile, porque pues es un experimento social, lanzar el pueblo a la calle a protestar y a exigir y a quemar el sistema de transporte masivo, el metro, que es uno de los metros más impresionantes del mundo y sin duda el más impresionante de América. Eso ya tiene efectos cuantificados. ¿Se conocen? Yo no tengo una cifra, doctor Fernando, que responsablemente le pueda dar. Lo que sí es claro es que creo que este tema también va a pasar una factura muy grande allí. Lleva muchos días el paro y creo que esto pues a una economía que venía ya de hecho creciendo un lánguido 1,5%, 1,7%, le va a pasar la factura. Y acordémonos que Chile era nuestra economía de mostrar, ¿no? Con crecimiento del 6-7% se ha venido abajo en los últimos trimestres y no ha podido levantar cabeza y esto lo va a terminar de complicar. Están hablando de una caída del 1% o cosa por el estilo, que es lo que está pasando también en México. Y en México se juntan los factores de la violencia, del narcotráfico, de la violencia generalizada, que es terrible, pero también de la demagogia montada desde el propio gobierno. México nos dicen que ya está en situación técnica de recesión. ¿En qué medida interviene el tema psicológico, el tema político en general en esta situación deplorable de la economía mexicana? Es mucho, doctor Fernando. Acuérdese que había mucho temor en la llegada de Andrés Manuel López Obrador por sus
posiciones políticas. Eso generó incertidumbre, yo creo que generó aplazamiento de decisiones de inversión, algo similar a lo que pasó en el 2002 cuando Luis Ignacio Lula da Silva llegó a Brasil. Sin embargo, pasados los días, aparentemente hubo algunos meses de optimismo en que Andrés Manuel López Obrador podría no ser tan radical como se pensaba en sus posiciones de izquierda, pero la economía nada que levanta. Y naturalmente llama la atención, doctor Fernando, porque se da en un momento en el cual los gringos de alguna forma o los americanos de alguna forma están tratando de llevar un crecimiento alrededor del 3% y están librando una lucha comercial con China que diría uno tiene posibilidades de sustitución o de animar la economía inmediata, que es la mexicana, que naturalmente vive de una manera importante de lo que pasa con los Estados Unidos. Pero allí yo creo que el entorno político está incidiendo mucho y eso va a seguir pasando en toda Latinoamérica. Fíjese que póngale Chile, póngale Bolivia, póngale Ecuador, póngale Brasil con toda la problemática que viene teniendo, que Bolsonaro tampoco convence con sus políticas económicas, y ahora México, pues ahora una de Colombia, que era la estrella en materia de crecimiento, creciendo al 3, mientras Latinoamérica crecía al punto 4.5. Esperemos que seamos capaces de superar esto rápidamente, porque si nos puede costar y pasar la factura en términos de crecimiento económico. Doctor Cámaro, el problema de estos movimientos y de estas expresiones de falta de civilidad, como las que estamos padeciendo en Colombia, es por una parte la intensidad y por otra la duración. La duración de estos fenómenos, ¿qué incidencia tienen en ese factor psicológico al que usted se está refiriendo? Mucho, y se lo digo porque lo vivo en un sector que trabajo, que es el comercial, donde amanecemos con la zozobra de qué centro comercial va a evacuar hoy, va a cerrar las puertas, y las ventas que venían muy bien, pues sencillamente se empiezan a afectar. Y sí se siente en las registradoras, doctor Fernando. Ayer, por ejemplo, el centro comercial La Colina tuvo que cerrar sus puestas a las 3 de la tarde y cerraron todos los comercios. Imagínese alguien que no tenga la posibilidad de tener una cadena o red de tiendas, sino que sencillamente tenga un sitio allí desplegado, lo que le implica son términos de pérdidas económicas. Entonces, por ahí derecho, toda esa duración de alguna forma prolongada y con tanta incertidumbre sí va o puede tener una implicación muy grande sobre el comportamiento de la economía en este cierre de año, donde aparentemente estábamos optimistas que podemos crecer un 3.4% para llevar un crecimiento al 3.2% de todo el año 2019. Doctor Cámaro, desde luego que habrá que medir y mostrar de qué manera estos movimientos no golpean solamente, o si se quiere principalmente o exclusivamente, como usted quiera, al dueño del negocio, al inversionista, al capitalista. Cómo esto es una cadena que se transmite y llega finalmente a la gente del común, y que el que está pagando los platos rotos es el ciudadano común y corriente, que no tiene acceso a los almacenes, que no tiene acceso a la industria y que ve en peligro sus fuentes de empleo y sus fuentes de trabajo. Se estará haciendo un estudio suficientemente claro para mostrarle a los sindicatos que lo que están golpeando es precisamente la fuente de trabajo. No, los estudios de hecho están claros, doctor Fernando, porque fíjese que las cuantificaciones del paro de transporte, esos 3.6 billones no los perdieron únicamente los señores dueños de las compañías transportistas o de carga, eso claramente lo perdió aquel al que no le llegó la mercancía a tiempo para poder surtir su mercado y poder vender. Y aquí pasa exactamente lo mismo, la pérdida no es únicamente para el dueño del local o el inversionista o el capitalista, aquí la pérdida es para la producción, que muy seguramente va a tener que verse afectada si los inventarios crecen porque no se venden, para las personas de las tiendas, porque muy seguramente va a tocar hacer ajustes porque la tienda no logra sacar todo lo que tiene que vender, y además únale el efecto que tiene el hecho de tener que desviar inversión que iba a cubrir otro tipo de necesidades, de tipo de educación, de tipo de salud, que terminan básicamente invirtiéndose en la recuperación de los desastres que se arman. Transmilenio, yo creo que el año pasado invirtió 1.500 o 2.000 millones de pesos arreglando los problemas de los desmanes. Imagínense lo que usted hubiera podido hacer con eso, mejorando servicios, mejorando infraestructura. Entonces, aparte de los costos directos, están los indirectos que van por la vía de la recuperación de los bienes públicos, porque terminan en un nivel de degradación pues que no tiene ningún sentido. Doctor Álvaro Cámaro, que Dios nos tenga de su mano, que la gente vuelva a la cordura y que nos pongamos a trabajar y a trabajar. Y que las peticiones y que las protestas y que las manifestaciones ante la autoridad pública se hagan con respeto a los derechos de los demás y con respeto al derecho del país al crecimiento, es decir, a que la gente tenga una vida digna y alta.
Doctor Álvaro Cámara, muchísimas gracias. Muy amable. Los efectos de los paros, queridos amigos, el costo de los paros. ¿Quién termina pagándolo? Y termina pagándolo con más dolor, con más angustia, la gente más pobre. Esto es una cadena que se transmite. La gente más pobre sufre más con estos paros que supuestamente adelantan los representantes de los pobres para pedir nadie sabe qué demonios, que es lo que están pidiendo. Los que más sufren, los pobres, víctimas de las acciones de quienes dicen que los representan. Válganos Dios. Y esta era una breve lección de economía y algunos indicadores económicos que les damos a ustedes gracias a Colsubsidio.